Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Micaela y junto con mis compañeros de clase vamos a hablar sobre la etapa prenatal e infancia. Estamos aquí mi persona, Micaela Gavilanes, Mateo López, Madeline Cedeño y Christopher Vázquez, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en esta primera instancia sobre una idea general de la etapa prenatal e infancia, ¿no? En esta fase los óvulos están listos para fecundar en 28 días, ¿ya? ¿Ok? Donde el padre y la madre otorgan 46 cromosomas, ¿verdad? Sí, ya. Otorgan 46 cromosomas, obviamente mitad, cada padre, el padre y la madre, ¿no? Ya. Pero solo los dos primeros pares otorgan el sexo del feto, ¿no? ¿Ya? Entonces Madeline ahorita les va a hablar un poquito sobre los trimestres. Bueno, el primer trimestre tratamos donde el feto ya crece de una manera más agilizada. En el segundo trimestre, el feto ya tiene un vínculo sentimental con la madre. En el tercer trimestre, el feto ya desarrolla los sistemas neurológicos, cerebrales y físicos que son reforzados para una vida fuera del útero. Ok, bueno, esta fase, o mejor dicho, toda esta etapa es súper importante, ya que normalmente se hacen chequeos en los cuales tenemos que, bueno, los padres tienen que ir viendo si la criatura se está desarrollando normalmente como debería, que no haya inconsistencias, que no haya problemas, y si es que existe uno de estos, pues tratarlos a tiempo. Esta etapa es súper importante, por lo que acabo de decir. Exactamente. Y también tenemos que tener en cuenta que mediante esto se desarrollan subetapas, ¿no? Que es la germinal, la embrionaria y la fetal. En la germinal está presente la fecundación, como hablamos primordialmente, la embrionaria, donde se empieza a generar la primera idea del feto, que en este caso sería la mórula, ¿no? Para las personas que no sepan qué es la mórula, es la unión, es un cúmulo de células, ¿no? Es el inicio de la vida, ¿ya? Y la etapa fetal, que es la formación del feto como tal, ¿no? Donde como también dijo Madeline anteriormente, se hace un refuerzo de sus órganos para salir al mundo exterior después de estar mucho tiempo en el útero, ¿ya? Entonces, Christopher, ¿algo que contar? Yo quisiera añadir que en la etapa fetal, esta viene de las 8 semanas en adelante. No sé si está bien. Un dato importante que quisiera mencionar. Sí, y justamente con esto de que es a partir de las 8 semanas, vamos a ir con otro tema también bastante importante, que es el parto, ¿no? El parto es fundamental, ya que es la preparación que tuvo el cuerpo. Como saben que para que el feto se forme son 9 meses, ¿ya? Usualmente los niños nacen en 8, pero nacen. Entonces, ¿cómo se les llaman los niños que nacen menos prematuros? Ajá, los niños que nacen. 7 mesinos, como el nombre mismo lo dice, 7 meses. Ya, y algo para contar que creo que sí conté en clase también, que mi primo nació a los 6. Entonces, le faltó, pero bueno. Ya, siguiendo con esto del parto, ¿no? Obviamente, como dije, el parto dura 9 meses. El desarrollo del feto dura 9 meses, ¿no? Y el parto se clasifica en 3 maneras: tipos de parto, fases de parto y el neonato. Entonces, los tipos de parto, existen 2 tipos de parto que son full importantes, que es el vaginal, que es usualmente el natural, ¿no? Como el natural. Ajá, se le conoce como el natural. Exacto. La cesárea, que es cuando el bebé viene con complicaciones y tienen que cortar una parte del vientre, una parte del vientre de la madre, para que pueda nacer el niño, ¿no? Pero dicen que el parto por cesárea es el parto por cesárea es el más doloroso, ¿no? Claro, sí. Es que hay 2 formas de parto de cesárea. Una que es acostado como de lado
y te abren la panza. Y la otra que es así, costado recto de panza arriba. Entonces, dicen que el de lado es el más doloroso. Igualmente recibe una anestesia que generalmente es epidural o raquídea, que sirve para que no se sienta tanto el dolor. Esa inyección es horrible. También es gracioso porque en unas páginas de internet, yo cuando me puse a investigar ese tema, la mayoría dicen que este parto, o sea, el cesárea es peligroso. O sea, les intentan meter esa idea a las madres para que no lo hagan, porque no es, como dicen, el otro se lo conoce como el natural. Claro. Entonces, como que buscan que lo sigan haciendo por natural. Exacto. Entonces es raro. Y también, justo en esto de los tipos de parto, también tenemos que tener en cuenta que el vaginal, las madres que pueden hacerlo, las personas que pueden hacerlo, existen diferentes maneras, ¿no? Que una de esas que estábamos también mencionando antes del podcast era el de las piscinas, ¿no? Que tiene que estar a una temperatura adecuada y incluso... y desinfectada. Eso tiene que llevar hasta como entrenamiento, ¿no? Tiene que llevar entrenamiento. Y también hablábamos de que incluso es mejor tener el parto en cuclillas para no ir en contra de las leyes de la gravedad. Creo que era algo así. Para que le apoye la ley de la gravedad para que el niño salga más rápido. Eso, sí. Justamente eso. Eso aplicaban en la antigüedad, pues. Claro. Daban a luz parados. Claro. Ay, no, qué dolor. Entonces, bueno, seguimos con lo otro, que es las fases del parto, ¿no? Obviamente las fases del parto se dividen en 3, que es dilatación, borramiento del cuello uterino, ¿ya? La expulsión de la placenta. También expulsión de la placenta y expulsión del bebé. ¿Ya? Entonces, bueno, lo de la dilatación y el cuello uterino, obviamente ustedes saben que cuando cuando van a dar a luz, lo primero que hacen, ¿qué es? Se les rompe la fuente. Claro. Y las contracciones. Las contracciones. Entonces, las contracciones y todo eso hacen que la vagina se expanda para que pueda salir el niño. Bueno, sí, el feto, ¿no? Tiene que medir aproximadamente 10 centímetros, porque si es que no llegan a ese nivel, toca forzadamente hacer cesárea, ¿no? Entonces eso, igual el cuello uterino, ¿cómo se borra? Entonces el cuello uterino, se ablanda a tal punto que literalmente hace puff, deja de aparecer en el sistema, ¿no? Luego viene la expulsión del bebé. Bueno, después del nacimiento, el útero sigue contrayéndose para expulsar la placenta. Esto ocurre de entre 5 a 30 minutos después del nacimiento. Claro que esto también depende muchísimo si la madre es primeriza y de cómo se dio el tipo de parto. Claro, y justamente también esto es bastante importante, que hay veces que las madres no pueden expulsar la placenta, entonces los doctores tienen que meter su mano para sacar la placenta. Entonces es un poquito traumático eso. No solo traumático, doloroso. Doloroso también, sí. Y de los hombres que no. Para ser mujer hay que ser macho. Ya, entonces también viene lo de la expulsión del bebé. Christopher, ¿quieres hablar sobre la expulsión del bebé? Bueno, obviamente antes de la expulsión del bebé, esto pasa también para para que se acomode el bebé, pasa eso en la etapa fetal, ¿verdad? Ajá, sí. Eso sí, ¿no? En la etapa fetal. Primero se acomoda el bebé, se pone de cabeza para poder salir primero la cabeza, según lo que dicen, porque a veces no pasa así. Y bueno. Ahí también entra lo de las nodrizas, ¿no? Claro, de las nodrizas. Por lo que hay casos en los que tienen que acomodar al bebé. Ajá, exacto. Y es complicado eso, porque por ejemplo, cuando los bebés no se acomodan, también es otra razón para que sea cesárea, ¿saben? Creo que la mayoría de factores negativos la cogen para cesárea. Literal. Sí. Yo tuve una compañera que nació así, o sea, no estuvo bien acomodada cuando nació y le tuvieron que jalar de brazo y le dañaron un nervio y ya no le volvió a crecer de brazo. O sea, el brazo le quedó al mismo tamaño desde que nació. Y sí, y es importante porque antes en la antigüedad obviamente no había los ultrasonidos y todo eso. Entonces, en el momento que el niño nace lo que sea y como sea, y muchas veces las cabezas de los niños se quedaban ahí colgadas y no nacían y nacían muertos porque se quedaban descuevellados. Se les enredaba el cordón umbilical. También. Entonces, justamente en esto de la expulsión del bebé que estábamos hablando, volviendo un poquito al tema, se expulsa completamente el bebé
el feto se expulsa completamente y cortan el cordón umbilical para hacer la formación del pupo. Y no sé si ustedes sabían, pero el pupo es el centro de la vida, literal, porque ahí es cuando se corta la relación física, entre comillas, que tenía el niño con su madre, porque se les corta la única vía, ¿no? Esta igualmente se había mencionado que es como nuestra primera boca. Por eso la madre tiene que estar muy bien informada de qué es lo que puede, qué no puede comer. Igualmente restricciones que son muy obvias, que es el alcohol, el tabaco, la droga, que eso... Metanfetaminas, dice. Metanfetaminas, que eso... El bebé va a nacer con complicaciones, eso es muchísimo más que seguro. O también puede tener muchísimas complicaciones en el parto, lo que puede llevar a una, muerte fetal intrauterina. Esto los médicos tienen que, obviamente, confirmarlo con un ultrasonido y hacer el procedimiento posterior, que sería... No sé si decirlo como un aborto, pero es una especie, algo de... Claro. Por decirlo así, para sacar los restos del bebé que no nació. Claro. Pero ahora sí te das cuenta que en la actualidad la mayoría de jóvenes que salen embarazadas se drogan, toman, cosas así. Sí, y verán, ustedes saben, es que literal, toman, se drogan y hacen como si no fuera nada. Y de hecho hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe que lo explica. Hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe que cuando nace la niña con adicción a la droga. Y son casos verídicos y reales, pero bueno. En La Rosa de Guadalupe. Yo quería añadir un dato. ¿Ustedes sabían que al recién nacido, el primer mes de vida se le llama como neonato? Claro. ¿Ustedes sabían? Bueno, dato interesante. Sí, el neonato se considera desde que nace hasta el primer mes. Ajá, sí. Y yo digo, eso es bien denso para el bebé porque es como que adaptarse a su nueva vida y de ahí hasta que se muera, ¿saben? No, qué denso. Todos somos. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de la línea temporal. No sé, Made, si quieres hablar. A ver, se podría decir que la primera etapa de que comienza de 0 a 2 años, que se le llama la infancia temprana, es una base cognitiva donde se aprenden nuevos hábitos como hablar, caminar, comer, gatear, esas cosas. Claro, sí. Igual de 2 a 6 años se le considera niñez temprana o preescolar. Entonces viene una cosa bien importante que es la parte de sociabilización y la énfasis en el lenguaje. Porque, por ejemplo, en la primera etapa, que es la infancia temprana, dicen cosas básicas o recién empiezan a formular oraciones. De 2 a 6 años ya es como que un poquito más seguro, ¿ya? Ahí, ¿de 6 a 12 años dijiste? Ajá, de 2 a 6 años. Perdón. Ya. Que de ahí viene la siguiente etapa, ¿no? Ajá, que es de 6 a 2 años, donde se le conoce también como niñez intermedia, en donde el infante busca hacer relaciones sociales y emocionales en la escuela. Sí, entonces, por ejemplo, de 0 a 6 años, los niños usualmente su única fuente de sociabilización son los padres, ¿no? Y muy rara vez los amigos de los padres que tienen niños. Pero en cambio, de 6 a los 12 es cuando ya se empiezan a formar las relaciones amistosas o sociales, por así decirlo, ¿no? Entonces, de ahí viene la adolescencia temprana. La adolescencia temprana es donde ya los jóvenes, o como se dice, los adolescentes, ya comienzan a experimentar sentimientos o emociones más fuertes. Ya quieren novio, ya. Los hombres míos. Claro, y literal empiezan con cambios hormonales y físicos que son bastante fuertes. Y de hecho la palabra adolescente viene de la palabra adolescencia. O sea, de la palabra adolecer, más bien dicho, ¿no? Porque ustedes saben que cuando uno es adolescente, le duele todo hasta lo que no es. Y siempre se queja de todo. Y es por eso, adolecer, adolescencia. Puesto que es muy irritable. Y bueno, lo topamos en el tema anterior que hablaba sobre las complicaciones que puede tener la madre
por el uso de sustancias ilícitas, las cuales pueden tener un efecto a corto plazo entre las primeras semanas y efectos a largo plazo. Esto se presenta en la infancia y niñez temprana, los cuales pueden tener problemas de aprendizaje, atención, que es lo que Mika estaba hablando, comportamiento e incluso retrasos en su desarrollo. Puede aprender en un ritmo muy inferior comparado con el resto de niños que tuvieron una mejor infancia o que su madre se cuidó de una mejor manera. Exacto. Igual hay otra cosa de las que tenemos que hablar que es bastante importante, que es sobre la adultez y cuánto más o menos dura la adultez, porque siempre se habla de la infancia, pero la adultez se queda como que de lado, ¿no? Como que la mayoría de personas piensa que la adultez de ahí es para toda la vida. Entonces, inicia con la adultez temprana, que es la relación, o sea, que es donde se forman las relaciones interpersonales, laborales y académicas. Entonces, eso es más bien un reforzamiento para nuestros momentos de vida, ¿no? Obviamente, creo que la mayoría de personas que tienen de 18 a 40 años es donde se relacionan más, ¿no? Porque no, así, porque obviamente, como todos sabemos, en lo académico es donde más grupos, sobre todo para hacer trabajos académicos o reuniones sociales, todo eso, obviamente siempre viene de la mano con todo esto que tiene que ver lo social, ¿no? Entonces de ahí también viene la adultez media. La adultez media, bueno, el objetivo es poder enseñar o buscar otro enfoque para no creer en lo repetitivo o en lo... ¿cómo podríamos ser? Algo que... En un estancamiento también podría ser. Para no caer en un estancamiento. Y sobre todo, esto ocurre entre los 40 y los 65 años. No sé si a ustedes les pasó, que es bien raro esto, que sobre todo esto les pasa a los hombres que entran en la crisis de los 40. Eso no le dicen la andropausia. Ajá. Y es horrible porque justo estaba viendo yo un podcast sobre eso, que su papá le decían, es un término bastante común usado en México, pero les dicen los chavorrucos. ¿Ya? Entonces es cuando son viejos y se quieren creer que sí, que son la buena onda, y esa es la crisis de los 40. Entonces hacen eso para no caer en la monotonía. Bueno, también depende mucho de cómo se va gestionando estas emociones. Y depende demasiado del género, no puesto solo de la edad, puesto que las mujeres, por ejemplo, de su etapa desde los 18 hasta los 25 años, están en su etapa más fértil, ya que sus óvulos están en perfectas condiciones y se recuperan muchísimo mejor de un embarazo. Caso contrario de los hombres, que no necesitan tener una edad, digamos, como tal fija, como para que tengan un mejor número. Desempeño. No hablando de desempeño, más bien hablando de su reproducción su producción de esperma, el cual es básicamente durante toda la vida. Incluso hay noticias en donde hay ya señores que, bueno, nosotros diríamos que ya no están en una edad, digámoslo así, como para reproducirse, pero aún así... aún así pueden reproducir. Dan frutos, ¿ya? De la edad en donde habíamos hablado de 40, 60 años, en todas esas edades, incluso muchísimo más antes. Creo que es un tema que nos ha topado, que es sobre la depresión, que hay depresión a muy temprana edad, puesto que los jóvenes están nosotros, incluso muchísimo más niños, desde los 13 años en adelante, incluso menos, están todo el día pegados en el celular, tienen el acceso a redes, lo cual estimula demasiado el cerebro y estas emociones, las cuales pueden ser a posterior muy negativas y pueden desarrollar, como lo dije, depresión. Pero no solo los adolescentes o los niños son los que padecen de esta enfermedad, ya que los adultos también la poseen. Incluso en diferentes países, si no mal recuerdo, creo que también aquí en Ecuador, los adultos son los que tienden a padecer más esta depresión. Sí, literal. Y es fuerte eso, ¿no? Porque muchas veces
o sea, por ejemplo, ahorita, justo hablando de esto de la depresión, viene de 65 años en adelante, que es la adultez tardía. Esa etapa es bien triste porque ya comienza a reflexionar de toda su vida y también como que cae en desesperación porque sabe que su vida ya va a terminar. Ajá, y yo digo de ser desesperante ir al punto donde, Dios mío, ya mismo me muero, ¿saben? Qué horrible. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice No hice nada en mi vida. Ajá, y es muy fuerte llegar a ese punto de reflexionar y decir, Dios mío, y eso sin tener en cuenta las personas adultas mayores que tienen enfermedades, sobre todo el Alzheimer, ¿saben? Porque se quedan en un punto de su vida donde es fuerte, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el tema, vamos ahora a hablar sobre el desarrollo en la infancia, ¿no? El desarrollo en la infancia es bastante importante, ¿no? Porque de esto depende bastantes comportamientos de los niños, ¿no? Desarrollo psicomotor, cognitivo, de lenguaje y socioemocional, ¿no? El psicomotor obviamente son los movimientos instintivos que tiene el neonato. Obviamente hay una variedad de desarrollo psicomotor increíble. El neonato que tiene los instintivos, ¿no? Que yo que sé, patear o agarrar cosas, pero sus propias manos, incluso abrir y cerrar el puño, y se desarrollan tanto emocional y como físicamente. Obviamente ya cuando van creciendo, esto se junta con el desarrollo cognitivo. Bueno, en este ciclo la persona ve que un desarrollo y crecimiento en su capacidad de conectiva se basa a diferentes edades y adolescencias, siendo la más importante, ya que aparece el sentido del no es, donde duda de todo lo que ha aprendido. Ajá. O sea, ahí creo que viene la edad del burro. Bueno, de ahí creo que también entra el desarrollo del lenguaje, ¿no? Claro. En esta etapa es fundamental porque ahí nos percatamos si hay algún problema de lenguaje. Desde pequeños tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Claro, sí. Entonces, a medida de la convivencia de nuestro cerebro, se adapta el aprendizaje. Claro. Sea verbal o no. Uh-huh. Aquí continuaríamos con el desarrollo socioemocional, el cual habla sobre estas emociones, lo cual ya Cris había hablado sobre la edad del burro, o la edad en la que parecemos cebras, que estamos rayadísimos. Que bueno, en esta etapa es en donde más se desarrolla, pues, como lo dije, las emociones. Esto permite que el infante, a través de toda su vida, crea vínculos con diferentes tipos de personas, creando una identidad propia, o el cómo somos nosotros. Exacto. Entonces, para ir finalizando un poco, en resumen, sabemos que el desarrollo de un infante es importante desde que está fecundado el óvulo prácticamente, ¿no? Porque obviamente tenemos que tener en cuenta que incluso estando dentro del vientre de la madre se forman vínculos importantes y especiales, y también sobre todo los físicos, que es en base no al consumo de drogas, al consumo de alcohol, teniendo buenos hábitos. Incluso hay madres que hacen ejercicios, pero específicamente para poder tener un buen parto, porque incluso estábamos hablando también de que el parto es el primer trauma que tenemos en nuestra vida, ¿no? Pero eso es un tema que abarcaremos en otro momento. Les quiero agradecer bastante por prestar atención a este podcast con un toque humorístico, y siendo así nos despedimos todos. Hasta luego, chao. Chao.